Ya. Buenas tardes. ¿Cómo están? Después de varios días sin verlos, hasta se siente extraño. Pero quiero que sepan que no los extraño. ¿Por qué? Porque extrañar es sufrir. Y yo no sufro. Así que los tengo presentes. ¿Ok? Es diferente. No, yo sí lo extraño. No, pues no sufras. No sufras. Ojalá y la divinidad nos permita reunirnos muchas veces y en lugares diferentes. De ser posible, en las playas del mundo. Las playas siempre son bien interesantes. Yo muchas veces he preguntaba, ya no, ya sé por qué. ¿Por qué el maestre de la Ferrer eligió Venezuela? ¿Por qué el maestre de la Ferrer eligió Venezuela? Sí, o sea, el maestre de la Ferrer fue elegido en un simposio que se organizó por la paz en París, Francia, en el año 1947. Ahí se reunieron 150 instituciones de todo el país y entre todos eligieron al doctor de la Ferrer como mensajero espiritual con carácter de instructor a nivel mundial para venir a América a inaugurar la nueva era del Aquarius, que es la que estamos viviendo. Entonces, pues él voló a Nueva York primero, que muchos han dicho que es la capital actual del mundo. ¿En ese entonces ya era maestre? Sí, claro, él vino con el grado de maestre. Maestro de maestros. Y entonces, después de Nueva York, bajó a Guatemala, porque su esposa tenía parientes ahí. Y pues muchos hubieran apostado que iba a venir a México, por la cultura históricas que tenemos, ¿no? Pero se fue a Venezuela. Y si ahorita Caracas, Venezuela, es una ciudad chica en comparación a la Ciudad de México, pues hace 78 años era mucho más pequeño. Y entonces, además viajaba con pasaporte diplomático, porque era un personaje muy reconocido. Y cuando llega a Caracas, le habían avisado a la prensa que iba a llegar un personaje con pasaporte diplomático y hubo un periodista que fue y lo entrevistó. Dijo, doctor, pues bienvenido, ¿no? Pero pues, ¿qué anda haciendo por aquí? Entonces su respuesta se convierte en la primera frase célebre de él que dice, vengo con un mensaje espiritual y de documentación científica. Y vengo a ver quién entre ustedes está listo para recibir la enseñanza. Sopas, perico, ¿no? Y entonces, eso fue el 17 de enero de 1947. El día domingo 18 de 1947. No, perdón, 17 de enero de 1948. Y el 18 de enero de 1948 salió la entrevista publicada en el periódico. Ahí están las hemerotecas para poderla revisar. Y entonces, pues así otros personajes lo conocieron, ¿no? Y de ahí empezó lo que ahora se conoce como la institución mundial llamada la Gran Fraternidad Universal. Entonces yo decía, pues, ¿por qué Venezuela, no? Para empezar. Bueno, pues resulta que si saben un poco de geografía, pues Venezuela es la parte alta de América del Sur. Entonces América del Sur es como un triángulo, No, pero Panamá es Centroamérica, no es Sudamérica. América del Sur, la parte de arriba, está Venezuela, Colombia está de este lado, en medio está Ecuador, creo. Bueno, pero el detalle es que Venezuela está en la parte alta del cono sur. Cono sur. Y entonces es como una pirámide invertida, ¿no? Está así.
Y entonces, esta figura invertida es uno de los actos de magia que hace un oficiante en un ceremonial cósmico, porque hay una parábola muy famosa del Maestro Jesús en donde se dice antes de la comunión una oración que dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Pero bastará una sola palabra tuya para sanar mi alma. Ok, entonces, ¿cuál es la palabra? Amén. No, amén sería el final, es para cerrar. Cuando haces una oración dices amén, se cierra, ya. ¿No? Entonces esa palabra, el oficiante hace un pase mágico y luego junta sus manos, las baja así, las pone en su plexo solar y dice: Dalet. Dalet. Con TH al final. Dalet. Entonces Dalet es la cuarta palabra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. ¿Ok? Híjole, ahí es en donde empiezan las enseñanzas iniciáticas, porque esa palabra es muy, muy importante. Así que, bueno, independientemente de esas enseñanzas esotéricas, resulta que Venezuela, la parte alta de América del Sur, pues colinda con el Caribe, ¿no? Y ahí desemboca un río muy importante que se llama el Orinoco. La corriente del Orinoco. Hay una canción de esta Enya que se llama La corriente del Orinoco. Y entonces es como un parte de un cerebro. Es como los nervios que desembocan en parte de nuestro cerebro. Y entonces ese río pues desemboca en el mar, en esta zona del planeta, pues el Caribe, ¿no? Entonces el mar es la espiritualidad. Los signos del zodiaco hablan de 3 signos de agua: el signo del cangrejo, el signo del escorpión y el signo de los peces. Entonces el agua del cangrejo es el hogar, el agua del escorpión es el mundo y el agua de los peces es el espíritu. Entonces, en una carta plana, el signo de los peces representa el subconsciente. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos sanar? Pues básicamente eso, que está oculto. El signo de Acuario es aire. Es un signo de aire y es la era, pero no es agua. Aunque se representa como un hombre que está vaciando un cántaro, él es el aguador, pero el signo es de aire y representa la inteligencia, el plano mental, pero superior. Pero entonces, ¿por qué el maestro está perdido? Por eso que estoy diciendo, porque esa zona de América del Sur desemboca en el mar, o sea, vamos a ir hacia la espiritualidad. Y además resulta que el país, Venezuela, es la reserva más grande que existe en el planeta de petróleo y de oro. No sé si sabían eso. Sí. Y entonces, ¿cuál es el metal que se asocia con la iluminación? El metal más puro. Ahí está. Esa es la explicación. Así que nosotros estamos en México. ¿Qué metal es el más abundante aquí? Cobre. Oro. No, el bronce. La plata. La plata. Así que a nosotros nos corresponde en otra época el chakragna, plata. Y a California el oro. O sea, en otras épocas, las zonas de la región en donde predomina determinado metal van determinando las vibraciones de los chakras del planeta.
En este momento, esa energía circula por las minas de los metales que corresponden a cada chakra en Sudamérica, y la cúspide es Venezuela. Así que para allá va todo. Claro, apenas llevamos 78 años y la era va a durar 2500, así que le falta un chorro, ¿no? Entonces, bueno. Pero bien, este es el tema que vamos a abordar el día de hoy, astrología kármica. Y aclaro que la palabra karma significa acción. Mucha gente cree que es castigo, pero no. En realidad solo es acción. Claro, hay un principio de correspondencia que dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, de la misma magnitud pero en sentido contrario. Una causa-efecto. O la ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué es en realidad el karma? Pues es el resultado de las acciones que hemos cometido. Cometiste buenas acciones, tienes buen karma. Cometiste malas acciones, tienes mal karma. ¿Quieres cambiar eso? Deja de cometer malas acciones. Pero como es prácticamente imposible evitar acciones, entonces hay una alternativa. Esa alternativa es, practica la acción más correcta. La más correcta. En eso sí, la paz. Y por supuesto que como humanos podemos cometer errores, ¿no? Pero ahí está el proceso del desarrollo de la conciencia. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber cuál es la acción correcta? Tiene que ser en cada momento. Y bueno, si contamos con alguna herramienta para comunicarnos con el subconsciente o con el corazón, que sería mejor, entonces sí hay una ventaja. Pero como dijo mi tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién dijo eso? El tío Ben. El tío del hombre araña. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al mecanismo de comunicación que se establece, por ejemplo, en el método Paz. Es una gran herramienta, hasta un poder, porque uno puede cometer el error de ser indiscreto y preguntar cosas que no se deberían preguntar. Y entonces es donde entra con más razón el tema de la ética. En el método Paz, lo único que se pregunta son cuestiones de salud. ¿Ok? Pero se podría saber cualquier cosa. Yo les voy a compartir dos experiencias que tuve con el hijo más chico. Primero, estaba muy chavito, creo que tenía como 9 años y estaba la serie esa de South Park. ¿Me recuerdan? Y a mí me parecía súper grosera, súper pelada y de muy mal gusto. ¿Ok? Ya no me parece tanto, pero en ese momento sí, y menos para un niño. Entonces, como él me había visto múltiples ocasiones estar preguntando al subconsciente de muchas personas, le dije, ven, vamos a checar si tu subconsciente te guía para ver si esto es apto para ti o no. Yo nunca he sido de prohibir cosas, ¿ok? Y entonces lo recosté en la camilla, le pinté unas rayitas en el talón y pregunté, ¿es benéfico para ti que veas esta serie de televisión? Y la respuesta fue que sí. Así que tuve que apechugar y dejé que él siguiera viendo esa serie. ¿Ok? Al paso de los años me ha sido posible entender que eso le fue quitando un poco lo fresa, porque la verdad es que sí era muy fresa. Y bueno, algunos años después, ya en la aborrecencia, se volvió adicto al Minecraft. Y entonces yo había cometido el error de comprarle una consola en donde, pues, el jueguito ese. Y entonces le dije, pues, ¿qué te parece si preguntamos, no? Y él, muy confiado, dijo, sí. Estaba seguro de que otra vez su subconsciente iba a decir que sí.
Y esta vez resultó que no. Así que, pues, logramos un acuerdo, ¿no? Yo sé que estás muy entusiasmado con esto, pero le tienes que bajar. Es que estar 10, 12 horas en eso no es sano. No es sano. Todo en exceso hace daño. Hasta el agua. De eso mueren los ahogados. Eso es un exceso, ¿no? Es un exceso de agua. Bueno, entonces, sí, afortunadamente logramos un acuerdo. Pero en otras ocasiones me han pedido que pregunte cosas que pueden ser hasta muy incómodas. Sobre todo personas que traen bloqueados recuerdos. Y quiero aclarar que esto no es hipnotismo, ¿sí? Porque muchas veces se dice que a través del hipnotismo se pueden hacer regresiones y que ahí se sabe muchas cosas, pero a mí no me parece tan exacto, ¿sí? O sea, se puede inducir, ¿no? Y con esto que yo estoy hablando, pues es un sistema binario, o sí o no hay medias tintas. Y entonces me han pedido que pregunte cosas muy gruesas, ¿no? Como por ejemplo, si hubo algún abuso infantil, ¿no? Y entonces eso pues ya son detalles que hay que tratar con pincitas, ¿ok? Entonces, pues regresando un poco al tema que vamos a tratar, la astrología nos brinda otra gran herramienta, que es el ir conociendo sobre los ciclos de la vida, y apoyándonos en la enseñanza hermética, vamos a ir desmenuzando este tema, ¿les parece? Bueno, entonces hoy es día 13 de noviembre. Por cierto, el 13 dicen que es de mala suerte si es martes o viernes, ¿no? Martes 13 y viernes 13. ¿Qué opinan de eso? ¿Son supersticiones? Yo por eso no soy supersticioso, porque eso da mala suerte. No soy supersticioso porque eso da mala suerte. Esas cosas de que se atraviesa un gato negro o no pases debajo de una escalera. Bueno, pero o sea, de cierta manera sí es así porque pues, uno se sugestiona, ¿no? Puede ser. Eso del espejo, por ejemplo, dicen que si quiebras un espejo son 7 años de mala suerte, ¿no? Si rompes un espejo roto. Pero fíjate, hace 3 años yo rompí un disco rayado y no me afectó, 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 y no me afectó. O sea, me rayé, ¿no? No, es una mezcla entre lo que antiguamente era real y lo que se intentó ocultar. Es decir, es una tercer vía. Por un lado, para conservar la enseñanza, pero por otro lado, para hasta burlarse del que pretendió prohibirla. Martes, el día de Marte, es el símbolo masculino. 13. ¿Qué tiene un varón de 13? 13 articulaciones principales. 2 tobillos, 2 rodillas, 2 articulaciones coxofemorales, 2 muñecas, 2 codos, 2 hombros, ya van 12. ¿Y el cuello? Así que martes 13 son las 13 articulaciones del varón. ¿Ok? Y viernes 13 son las de la mujer, porque viernes es el día de Venus, que es lo femenino. Entonces, martes 13, viernes 13, individualmente, es mala suerte. Porque es un hombre sin una mujer. O una mujer sin un hombre. O algo masculino sin femenino, lo cual no existe en este universo. O algo femenino sin masculino, que tampoco existe en este universo. Todo el universo está basado en la mezcla de esas dos fuerzas aparentemente opuestas, pero que son complementarias. Día y noche, adentro y afuera, arriba y abajo, caliente, frío, negro, blanco. O sea,
Así es todo el universo. Pero además, 13 en Marte o 13 en Venus es incompleto. Porque según la enseñanza de la Cábala, el nombre de Dios, Yahvé, que no, ellos dicen que no se debe pronunciar así, que debe ser deletreado. Yod, He, Bau, He, Yahvé. Entonces, la suma de los números de cada letra de ese nombre suman 26. La letra Yod es la letra número 10. La E, la primera E, es la letra número 5. La letra Bod es la letra número 6. Y otra vez la letra E. 5. ¿Cuánto sumó? 26. 26. 13 más 13. 26. Así que Dios es 26. la mezcla de lo masculino y lo femenino. Así que la próxima vez que consideren que es de mala suerte un martes o un viernes 13, bueno, pues sigan creyéndolo. Pero hoy es jueves 13, así que no tiene nada que ver. Entonces vamos a empezar. Dale un clic, por favor. Y este es el otro, es el calendario de las principales actividades del signo del Escorpión, que es por donde está transitando aparentemente nuestro Sol en este momento. Ya nomás esta y la siguiente clase y termina el signo del Escorpión. Así que vamos adelantándole, dale. Y bueno, hoy vamos a tratar estos temas, principalmente el de los ciclos septenarios, porque lo demás, bueno, este es la fecha de la plática del día de hoy. Yo le pongo que son pláticas de paz con doble S. Recuerden que son las siglas del método Protocolo Antares Salud en Síntesis. Y yo considero que hemos tenido oportunidad de leer una serie de cosas. Hoy traigo un libro sobre el tema, así que vamos adelantándole. Y este es el signo, dale, otro. La ley del ciclo septenario. ¿De dónde proviene este símbolo? Vamos a revisarlo rápidamente. Dale otro clic. Ese lugar es otro, en las afueras de París, Francia, el bosque de Meudon. Y esa imagen que ven ahí es real, es un altar druida. Los druidas siguen siendo los sacerdotes celtas. En las tierras altas del norte de lo que actualmente es el Reino Unido, de ahí proviene esta enseñanza. Los celtas, es una institución muy antigua y ellos realizaban sus prácticas ceremoniales al aire libre. Su contacto con la naturaleza era total y de ellos es de donde proviene el concepto que nosotros tenemos sobre la magia. Hay dos personajes muy famosos de esta cultura. Uno de ellos fue el mago Merlín. Sí, claro, también. El mago Merlín es el que se asocia con la historia de el rey Arturo, el de la espada de la piedra, la ciudad de Camelot, la mesa redonda, los caballeros de la mesa redonda y otras simbologías. Ese personaje, el rey Arturo, fue seleccionado por la dama del lago, que el lago también se puede asociar a un pantano, y entonces sería el signo del escorpión. Así que es muy poderoso el simbolismo de la espada llamada Excalibur, que es con la que se le otorga el poder real a Arturo. Pero resulta que, pues para que llegue Arturo se hace un relajo, ¿no? Entonces, es a través de la magia de Merlín como se puede realizar esta obra. Y bueno, es un tema especial, muy, muy extraordinario. No solo la vida de Arturo, sino todo lo que tiene alrededor. Y el otro personaje muy conocido de esta cultura celta, de la casta sacerdotal, o sea, los druidas, fue Baltasar. Baltasar fue uno de los 3 reyes magos. Fue el que llevó la mirra al niño que nació en el pesebre. ¿Cómo se llamaba el que nació en el pesebre?
Eso ya se lo aprendieron, por fin. Siempre dicen Jesús. No. Se llamaba Emmanuel cuando nació. Yo tengo una duda. A ver. Muy aparte de todo este tema y todo, ¿ok? Pero, ¿el niño Dios es Jesús? Pues así lo consideró la Iglesia Católica. Y claro que ese niño que se convierte en el Cristo, pues es capaz de realizar la manifestación de esa energía. ¿Ok? Pero lo que yo estoy aclarando es que cuando nace, pues es Emmanuel. Y aunque haya sido predestinado, pues el solo hecho de que después lleguen los personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, a llevarle 3 presentes, pues es para que recuerde después lo que tiene que hacer. Porque todos, absolutamente todos, en el momento en que aterrizamos, se nos olvida de dónde venimos. Incluso ahorita que avancemos un poco, cuando hablemos de los septenios, los primeros 7 años de vida de toda persona, nosotros ya pasamos por eso, pues estamos viviendo entre 2 mundos. El mundo espiritual de donde venimos y Y entonces es muy importante, sobre todo para los padres, cuidar lo que está ocurriendo en esa entidad. De los druidas del catolicismo saca la imagen de Dios con unos para simbolizarlo Sí. el diablo, ¿no? Pues es que la Iglesia Católica tuvo la misión, es poco comprendida, pero la misión de la Iglesia Católica fue callar todo. Y entonces, pues hicieron lo mejor que pudieron, y eso significa que hicieron lo peor. La parte más oscura de la Iglesia Católica, pues es la Edad Media, ¿no? La Santa Inquisición, hijo. ¿No? O sea, pero, pues ahora sí que es parte del proceso. Miren, todos los días lo vivimos, pero muy poca gente se da cuenta. Díganme, ¿cuándo empieza el día? A las 12 de la noche. 12 de la noche. ¿Quién dice otra cosa? 5 de la tarde. 5 de la tarde. Diría 12 a.m. No, 2 de la mañana. 12 a.m. Bueno, hay quien piensa que el día empieza cuando el sol sale por el oriente, ¿no? Que es de día y luego termina cuando se pone el sol y luego ya es la noche, ¿no? Pero lo que está diciendo Brandon es lo real. De hecho, tibio, porque en realidad es a las 12 de la noche más 1 segundo. Y eso tiene que ver otra vez con la astrología. Es decir, todos los días cuando amanece vemos que el sol asciende. ¿Ok? Eso es falso. Es en realidad el planeta el que está girando. Bueno, para nosotros el sol está fijo. Claro que el sol se mueve también, está viajando por la Vía Láctea, ¿no? Por nuestra galaxia. Pero para nosotros el sol está fijo. Entonces, nosotros vemos que el sol asciende y también todos los demás planetas, aunque no los veamos a simple vista. Ahorita, en cuanto se pone el sol, aquí se ve Saturno, arribita. Pero, como 3 horas después, ya se ve Júpiter, allá al oriente. Y luego sigue girando el planeta y cuando ya el sol anda por acá, en el horizonte se pueden ver Mercurio, Marte y Venus. Y luego ya en cuanto empieza a salir el sol, ya se dejan de ver. ¿Ok? Y la luna, pues, también va girando más rápido que todos los demás, ¿no? Ahorita estamos en cuarto menguante. Entonces, sí es muy importante empezar a poner atención a estas cuestiones. La Iglesia Católica prohibió hechicerías, brujerías y cosas por el estilo. Porque decían que las brujas se reunían a medianoche para adorar al de los cuernitos, ¿no? Al demonio. Al demonio, no al demonio. ¿Sí? Sí, es muy diferente, ¿no? Entonces,
No, la verdad es que esas mujeres que se les catalogó de brujas, pues en realidad eran curanderas y eran hechiceras, pero en el sentido de magas. Y entonces sabían que el día inicia justo cuando el sol atraviesa la línea del fondo. Un segundo después de eso, empieza el movimiento de ascensión, que es visible cuando toca el horizonte hacia el oriente y alcanza su magnitud máxima, su plenitud, al mediodía, a las 11:59 con 59 segundos. Es el cenit. Y la Iglesia Católica le llamó el Angelus. Pero luego empieza el movimiento descendente. Y entonces, en términos de astrología, es la energía sube, la energía baja. Esto es positivo, esto es negativo. Y entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de energía necesitas para eso? Como la magia está asociada a lo positivo, entonces es de medianoche más un segundo en adelante. ¿Ok? Porque la etapa previa de que se puso el sol a medianoche es la parte más oscura de la noche. Y los alquimistas le decían nigredo. Pero luego viene el opuesto, albedo. Es cuando llega el alba. ¿Ok? Y luego sale el sol y entonces viene la etapa de citrino, que es lo más brillante, lo más dorado. Y luego viene rubedo, que es cuando ya se va a poner el sol. Así que todos los días estamos viendo lo mismo, pero muy poca gente le pone atención. Sin embargo, si empezamos a ponerle atención, vamos a empezar a practicar lo que los antiguos decían es poder realizar el mago que todos llevamos dentro. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa.